Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión, la sesión número 10, que lleva por nombre de la curatela y de la capitis diminutio. En este tema, pues en esta ocasión vamos a estar hablando de estos temas muy importantes, esta figura jurídica del derecho romano. La sesión anterior estuvimos hablando sobre lo que era la tutela, la figura de la tutela. Por eso es de que es necesario de que ustedes distingan muy bien la figura de la curatela con la figura de la tutela. En la antigua Roma, pues la curatela se podía, ¿no?, confundir mucho, en muchas ocasiones, con esta figura de la tutela. Pero aquí el objetivo es que se tenía que distinguir entre lo que era la curatela completamente y con la tutela. El objetivo aquí es que, como yo les dije, se tenía que distinguir porque la curatela complementa, o en este caso pues viene a asistir lo que es a la personalidad. Se puede decir de que era una especie de tutela, porque al final de cuentas pues se otorgaba a aquellas personas que no tenían experiencia, o sea, eran inexpertas, o también porque tenían algún tipo de incapacidad mental. Pero aquí lo interesante es analizar la curatela desde una perspectiva subsidiaria, es decir, analizar la curatela romana como una función, por lo cual se representaba los intereses de aquel que era puber, por ejemplo, del pródigo, que más tarde lo vamos a estar estudiando, o también de aquella persona que era una persona pero que no podía ejercer sus derechos y sus obligaciones precisamente por esa incapacidad física. En la ley de las 12 tablas se establecía que este tipo de personas pues tenían o debían de contar con un curador. Y en cierto grado de incapacidad que estas personas van a contar, el curador, lo que ellos hacen es básicamente pues la administración de los bienes, en este caso de la persona a quien se le ha designado la curatela. Pero bien, vamos a ver un concepto acerca de lo que es la curatela. En realidad, pues la curatela es un encargo de la administración, tanto de bienes públicos como especiales potencias administrativas, como de bienes privados. Cuando hablamos de bienes privados nos estamos refiriendo aquí al patrimonio del nasciturus, de un deudos concursando o de un enfermo. Esa era la figura o por decir así, la responsabilidad de este curador, a quien se le había designado la curatela de una persona, de la administración de los bienes. También es de mucha importancia para los romanos en la medida en que ellos no podían tomar decisiones acertadamente, como por ejemplo, los romanos le llamaban locuras, a lo que hoy se le conoce pues como la incapacidad mental. Por ende, pues estaban ellos impedidos de realizar una administración porque ellos decían, ¿no?, de que la administración no iba a ser idónea. Por ejemplo, con la figura del pródigo, pues aquí básicamente implicaba más que nada un afán por una mala administración, por el derroche de los bienes, de la fortuna que le pudieran haber dejado, pero también pues habían dentro de los que podían ser sujetos de curatela, estaban las personas que en este caso, pues que no tenían algún tipo de incapacidad física, por ejemplo, sordos, mudos, pero que el curador pues tenía que hacerse presente como un consejero básicamente, con aquellos que pues se les había asignado un tutor. También estaba la curatela con respecto a estas personas que fueran menores de 25 años de edad, que habían alcanzado la pubertad por contar por ejemplo, para las mujeres 12 años y para los varones 14 años, pero aún así pues no habían cumplido los 25 años de edad, pero tenían inexperiencia, eran inexpertos, tenían un poco de desarrollo en su personalidad, tenían poca capacidad de entendimiento, precisamente pues por sus limitaciones o sus cuestiones físicas,
fisiológicas y mentales, y es así pues como viene esta figura de la curatela y se establece en el Imperio Romano como una función pública que viene a complementar lo que es la personalidad como tal. Entonces, en pocas palabras, ¿para quiénes era la curatela? La curatela era como una especie de protección y guarda de las personas que se les consideraba que tenían una incapacidad. Entre ellos estaban los emancipados cuyos padres fallecieron o quedaron impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida en la ley, los que obtuvieran el beneficio de la mayoría de edad declarados pródigos, o sea, que eran derrochadores de los bienes, y las personas a quienes la sentencia de incapacitación coloquen bajo esta forma de protección y atención al grado de discernimiento por encontrar limitantes que pueden, que son considerables para la toma de buenas decisiones con respecto a la administración de los bienes. Entonces, como ya les había dicho, las funciones del curador básicamente pues son propias de administración. No se habla como en la tutela de la autoritatis interposito. Se habla de esta autoridad solo para los púberes menores de 25, porque todavía hablamos de alguien que sí, que si bien pues podemos decir ya cuenta con una edad de poder reproducirse, por ejemplo, para poder procrear, o sea, ya tiene más de 14 años, pero todavía no cuentan con algunos conocimientos, con la experiencia necesaria para desenvolverse en la sociedad romana. Es por eso de que se le agrega, ¿no?, esta figura del curador, porque este se va a encargar de la administración de esos bienes de la persona. Dentro de, hablando un poco sobre lo que es el curador, pues el curador, al igual que el tutor en la tutela, estos podían ser parientes más cercanos, o bien si esa persona que requería de esta figura del curador no tenía algún pariente cercano, carecía de parentesco, carecía de alguien que podía hacerlo, entonces él mismo pues era designado por la figura del pretor. El pretor en este caso era quien designaba quién podía ser el curador para estas personas. En este caso, pues el pretor era especializado en estas cuestiones, en estos asuntos familiares, y él era el que designaba quién podía ser el curador para esa persona. Hablando con respecto a la clasificación, en el derecho romano se habla, ¿no?, de una clasificación de la curatela. Tenemos tres tipos de clasificación. Está el cura furiosi, a este se le denomina así la administración de los bienes del loco, o sea, en aquel entonces a esas personas se les llamaba locos, y estas personas que eran clasificados o diagnosticados con locura, pues tenían que tener un curador, específicamente tenían que tener ese curador que era el que le administraba todos sus bienes. La cura furiosi era aplicable a personas que padecían de sus facultades mentales, es decir, lo que se le denominaba, ¿no?, como síntomas de locura. A criterio de los magistrados, esto eran ellos los que designaban si la persona era clasificada como loca o no. Cuando una persona venía y presentaba estos síntomas, pues en todo caso el magistrado designaba a un curador. El furiosi también refiere, también se podemos decir, a aquellas personas que precisamente por esos rasgos, ¿no?, de locura que él presenta, eran furiosos, o sea, en el sentido de ser conflictivos, de tener un comportamiento con mucha ira, presentaban muchos signos de furia. Muy probablemente pues podemos estar hablando de personas con un trastorno de esquizofrenia, porque pues la esquizofrenia se hacía muy presente desde aquel entonces, estamos hablando desde hace muchos siglos
del Imperio Romano, y este tipo de enfermedad pues ya se hacía presente. Entonces, por esa circunstancia, pues los magistrados comenzaban a analizar esa necesidad de establecer esta figura de la curatela para que estas personas pudieran estar tranquilas con respecto a lo que era la administración de los bienes. Eso en cuanto a la curia furiosi. La otra dentro de la clasificación está la cura prodigi, o este tipo de curatela para el pródigo. Este recae sobre aquellas personas que por dilapidar su patrimonio han sido declarados incapacitados para administrar su propio patrimonio. Aquí, como anteriormente les había dicho, el pródigo era aquella persona que venía y dilapidaba, ¿no?, todos sus bienes. Estos bienes pues bien podían ser como parte de una sucesión, que los romanos, dentro de lo que era el derecho sucesorio, consideraban que ese cúmulo, ¿no?, de propiedades, puede ser que le hayan dejado muchas propiedades o muchos bienes, debían de ser conservados y perdurados dentro de una familia. Pero al ser esta persona que dilapidaba, ¿no?, todas las propiedades, entonces pues se le nombraba un curador que venía a administrar adecuadamente el patrimonio. En este caso, pues esa era la figura del cura pródigo. O sea, para ese tipo de escenario, de casos, es que se le nombraba el curador, para que esta persona pues no pudiera dilapidar los bienes y se pudiera tener y conservar los bienes que habían sido heredados. Y luego tenemos la tercera clasificación de lo que es la curatela, que es la curatela de los pupilos. A esta se le conoce también como la cura minorum, también así se le conoce. El impúber pues también podía tener un curador siempre pues, ¿verdad?, en los tres casos. La primera, si el tutor sostiene un proceso con su pupilo, no puede dar su autoritas en un asunto si el interesado, para lo cual era necesario un curador. Luego tenemos el otro supuesto: si el tutor ha hecho admitir una excusa temporal, es necesario durante este intervalo nombrar un curador en su lugar. Y la última, que mostrándose el tutor incapaz, aun siendo fiel, se le une un curador. El curador no podía suplir a la autoritas tutores. Este tipo de curatela, el cura minorum, se establece en el siglo III antes de Cristo, en una ley llamada Plaetoria, que venía a otorgar la protección al puber menor de 25 años que tuviera inexperiencia. En este asunto, Marco Aurelio viene a establecer la facultad para asignarle un curador como consejero a este tipo de personas, pero en estos tiempos pues todavía no era de un carácter obligatorio. O sea, más que todo era voluntario, por así decirlo. En esos tiempos, antes de que apareciera Justiniano en el poder, pues se hablaba como, más que todo, como una ayuda, lo que se le daba a la persona que era menor de 25 años, que tuviera inexperiencia. Luego, pasado el tiempo, ya no se necesitaba lo que era la curatela. En este sentido, hacía que el curador le daba consejos a ese puber que requería saber por ejemplo, de contrato, de administración, de todo su conjunto de bienes que tenía, y poco a poco esa ayuda o ese consejo que se daba pasó a ser una obligación por el mismo crecimiento de la ciudad romana, pero sobre todo por esta problemática que origina el hecho de que una persona, siendo menor de 25 años y mayor de 14, no pueda desenvolverse de manera adecuada en el mundo económico de la vida romana. Por eso era por esa necesidad, al contar esta persona con mucha inexperiencia,
es de que se le otorga un curador que viene a asesorarlo en este aspecto sobre la administración de los bienes. Luego tenemos algunas curatelas especiales. Por ejemplo, en la época de Justiniano se designaba el curador in puberis para los casos de enfermedad. Luego tenemos el curador ventris para asegurar los derechos sucesorios de la persona que no había nacido todavía. El nombrado para los bienes adventicios de un alimi juris, y los curadores o novi, que se designaban para cuidar masas de bienes de diversas hipótesis. Estos son tipos de curatelas especiales. ¿Cuáles eran las reglas comunes a las diferentes curatelas? Bueno, en general, todos los curadores deben cumplir iguales formalidades que los tutores. Dar la satisfacción cuando los curadores eran legítimos, el curador estaba obligado a rendir cuentas de todos los negocios que había hecho durante la administración de ese papel importante de curador. Las garantías concedidas al loco, al pródigo, al menor, eran casi las mismas que las que se le concedían al pupilo. Tenían efectos. El privilegio en Constantino otorgó una hipoteca tácita para los menores, la acción ex stipulatum, si el curador dio satisfacción, la acción subsidiaria contra los magistrados encargados de exigir fiadores solventes. O sea, estos fueron algunos de los efectos que tenían las reglas comunes de las diferentes curatelas. Vamos a entrar a este tema de la capitis diminutio, el cual es muy importante conocerla con respecto a la época romana. Pero antes de entrar a este tema de la capitis diminutio, es muy importante aclarar un tema esencial, el cual es la capacidad. ¿Qué entendemos nosotros por capacidad? La capacidad viene siendo una actitud dispuesta por la ley para que una persona pudiera adquirir obligaciones y también adquirir derechos. En Roma, la personalidad jurídica implicaba la presencia de ciertos requisitos. Entre ellas, pues podemos encontrar la capacidad de derecho, pero en realidad, ¿qué es la capacidad de derecho? Como concepto podemos decir que la capacidad de derecho era un conjunto de condiciones requeridas por la ley para que la persona fuera titular de un derecho. Y en Roma, pues se debía de poseer 3 estatus. El status libertatis, el status civitatis y el status familiar. Estos 3 estados, estos 3 estatus, pues le venían a dar la calidad de ciudadanía romana. Por eso, para los romanos era una de las causales para caer en esclavitud, el tener, ¿no?, la capitis diminutio, y consistía en la pérdida de la libertad y la ciudadanía, siendo llamado así cosa. La persona que era considerada cosa, pues pasaba a ser esclavo. El esclavo pasaba a ser explotado de diferentes maneras, ya sea física, laboral y psicológicamente por su amo. Con respecto a la siempre, ¿no?, hablando de la capitis diminutio, podemos decir que fue una institución que se une al estudio de las personas, la cual consistía en la disminución del estado o de la personalidad. Aquí en este caso, pues el ciudadano romano poseía los 3 estatus que ya les había mencionado anteriormente, que son el status libertatis, el status civitatis y el status familiar. Estos 3 constituían el estado de ser ciudadano designado, y cuando se perdía uno de estos 3 elementos, pues entonces se podía concluir que la capacidad del ciudadano se había modificado. Con respecto a lo que es la libertad, la ciudadanía, la familia, estos eran necesarios en la existencia del ciudadano romano. Y si uno de estos 3 elementos llegaba a desaparecer, pues prácticamente la persona pasaba a ser extinguida por completamente. Los jurisconsultos a la pérdida de cualquiera de estos 3 elementos, le llamaron capitis diminutio, que significaba, por tanto, la extinción de la personalidad civil, la pérdida de un estado o la pérdida de un derecho.
Esta capitis diminutio podía ser de diferentes formas. Hay 3 clasificaciones. Está la primera, la capitis diminutio máxima, que esto sucedía cuando se perdía el estado de la libertad. Es decir, cuando la persona perdía su libertad, automáticamente pasaba a ser esclavo. Por eso es que la capitis diminutio era máxima. Luego tenemos la capitis diminutio media o magna, que en este caso pues podía ocurrir que el estado de ciudadanía, con todas las ventajas, ¿no?, que otorgaba la ciudadanía romana, se perdiera. Y entonces el individuo pasaba a ser un simple extranjero de Roma. Entonces, esta pérdida del estado de ciudadanía era consecuencia de la pena del destierro y a su vez pues originaba que se perdiese el estado de la familia. Por ende, se dice también que es una capitis diminutio. Y la última, que es la capitis diminutio mínima, aquí pues traía efectos ya no en cuanto a derecho público, sino simplemente en cuanto a derecho privado. Aquí básicamente se habla, ¿no?, de lo que es el abandono de la familia, porque pasa de pertenecer a una familia a otra. Y tenemos como, por ejemplo, la hija que contraía nupcias pasaba a ser parte de la familia del marido. Este es uno de los ejemplos de capitis diminutio mínima. Entonces, en pocas palabras, pues podemos decir que la capitis diminutio es la reducción o disminución de la capacidad jurídica. En pocas palabras, podemos decir que eso es la capitis diminutio. Bien, hemos llegado al final de este tema. Gracias por la atención prestada. Como siempre, les recomiendo de que entren a la plataforma, que vean el video complementario, que lean la lectura complementaria, porque es de mucha ayuda para la comprensión del tema. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.